la renuncia de Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que ya veíamos en la conferencia matutina, pues se ha ventilado la millonada que se lleva, 10.5 millones de pesos, de los cuales al menos 6.5 millones se los paga el erario de la nación, es decir, el dinero del pueblo. Y bueno, este personaje renuncia a días de que inicie la próxima administración, la próxima presidencia del Consejo General del INE, que arrancará el próximo 4 de julio. Vamos a ver un primer corte de esta conferencia de prensa que dio el propio Edmundo Jacobo el día de ayer, en la cual pues habla de que hay muchos ataques en su contra, que él siempre hizo una pues quiso que esta área, la Secretaría Ejecutiva, fuera un área técnica y nunca estar en el aparador, nunca estar frente a las cámaras, pero que ante los ataques, dice él, pues por supuesto ya se empieza a llamar víctima, ¿no? Se empieza a victimizar ante los ataques desde Palacio Nacional, pues tuvo que salir también él a defenderse, según su versión, de todos estos ataques. Vamos a ver cómo lo dijo Edmundo Jacobo ayer, que anunciaba su renuncia al INE. Después iniciaron los ataques y mentiras sobre mí y mi trayectoria, incluso desde las conferencias cotidianas que desde Palacio Nacional encabeza el presidente de la República. Se ha incluso llegado a señalar que tengo 3 décadas como servidor público de la Autoridad Electoral Nacional, señalamiento que, huelga decir, es evidentemente una falsedad. Los reflectores regresarían con motivo de las sentencias emitidas por la Jurisdicción de Amparo y por la Electoral, que en primer lugar suspendieron los efectos del transitorio carente de sustento constitucional y después declararon la inaplicabilidad de la medida privativa por ser incompatible con los derechos humanos reconocidos por el ordenamiento y con la división de poderes delineada por la Carta Magna. Nuevamente, debí salir a medios para explicar las decisiones y sus implicaciones operativas para el INE, así como para pronunciarme sobre lo que a mi juicio son los riesgos que acompañan las intentonas y sus implicaciones regresivas. La notoriedad que sin buscarla he adquirido por los motivos que acabo de mencionar constituye un impedimento, desde mi punto de vista, para continuar desempeñando con discreción y eficacia las actividades propias de la Secretaría Ejecutiva. Por ello, estoy convencido que conforme a la ética de la responsabilidad, es el momento de retirarme. Como en su oportunidad lo expresé públicamente, los litigios que presenté contra una norma inconstitucional que indebidamente me cesaba, nunca tuvieron como finalidad la consecución de un beneficio personal, porque en el fondo lo que se debatía es en realidad la concepción del Estado mexicano como un Estado de Derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la misma Constitución a los órganos primarios del Estado, previstos en la misma, así como también los derechos humanos reconocidos a las personas en tanto ejes motores para evitar que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los individuos. Esa misma visión de las cosas me acompaña ahora para la decisión que hace unos minutos comuniqué a las y los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en una reunión de trabajo. He cumplido un ciclo en la Secretaría Ejecutiva del Instituto para servir al INE y a la democracia mexicana, lo que concibo no como un trabajo, sino como una causa. Pues Edmundo Jacobo
busca presentarse como víctima, cuando pues se trata de un funcionario con muchos privilegios, no solamente incluso económicos, sino políticos, para nada que es una víctima, ha dicho que ya no puede realizar ahora su labor con discreción y eficacia, pues esa labor había sido precisamente fuera del escrutinio público, pues enriquecerse con este tipo de canonjías que incluso ahora pues estará por llevarse más de 6 millones de pesos mediante este finiquito. Y si él ha dicho que nunca estuvo ahí por algún tipo de beneficio personal, pues que lo demuestre. ¿Por qué no renuncia precisamente a esta prestación onerosa, insultante, y que entonces muestre que en efecto no estaba ahí por recibir estas cantidades de dinero? Vamos a ver si es que hay algún tipo de consideración de este funcionario privilegiado que ahora quiere presentarse como víctima. Es tiempo, pues, de quien sea designada o insaculada para presidir esta institución, proponga a sus pares una persona que acometa con diligencia y rectitud las tareas de la Secretaría Ejecutiva. En este sentido, he presentado mi renuncia, la cual se hará efectiva para que mi último día como funcionario de esta institución sea el próximo lunes 3 de abril. Esta renuncia es de carácter irrevocable, porque no me anima el preservarme en una posición laboral, sino la defensa de la ley y las instituciones. Como secretario ejecutivo, esa fue mi convicción y esa seguirá siendo como ciudadano, que como a millones de mexicanas y mexicanos le preocupa la democracia de mi país. A diferencia de quienes tildaron mi actitud como la de alguien que busca seguir ocupando un cargo, mi compromiso con el INE es defender un patrimonio que hemos construido entre todas y todos durante más de 3 décadas y hoy es patrimonio de la sociedad toda. En mi instancia en esta institución he velado por su autonomía e imparcialidad. Continuaré con esa actitud en otros espacios. Pues en otros espacios es donde pueda gritar el himno no se toca, y también pues decir que si no se trata de un beneficio personal, lo que siempre buscó, pues que no cobre esos 6.5 millones de pesos que le está pagando el erario por su finiquito, y también que devuelva la última quincena, que seguramente supera los 90,000 pesos o que asciende a un poco menos de 90,000 pesos. El secretario ejecutivo del INE, que lo será hasta el próximo 3 de abril, pues habla de que lo que sigue es el trabajo de la Corte y que se le debe pues dar este espacio a esta instancia judicial, el máximo tribunal de nuestro país, para que resuelva el plan B, pero se manifiesta en contra del mismo. Dice que su convicción es que el plan B pues es inconstitucional, sobre todo en lo que tocaba a la parte donde él era corrido por un transitorio. Vamos a escuchar. Yo creo que hay que dejar a la Corte que haga su trabajo. Es una decisión compleja la que tiene por la materia y por las consecuencias de la decisión que tendría que tomar. Y yo soy muy respetuoso de las instituciones. Y yo creo que, y lo he dicho públicamente, el legislativo al momento de aprobar esto no se dio el tiempo y la deliberación, que incluso está en la norma constitucional para tomar decisiones de esta envergadura, que afecta a la ciudadanía toda. Y yo creo que a diferencia de eso que pasó, ahora todos y todas tenemos que darle a la Corte su espacio para que haga el análisis correspondiente y tome la decisión que estoy seguro que tomará. Es mi convicción, punto y aparte, y así firmé la controversia que se turnó a la Corte por instrucciones por unanimidad incluso de las y los consejeros del Consejo General en aquella pasada sesión del 25 de enero, donde presenté un informe de las implicaciones de la reforma, y por eso firmo ese documento, no solamente porque se me instruyó, sino además porque estoy en la convicción y el informe que presenté así lo denotaba.
que le dimos elementos suficientes a la Corte para hacer ver la inconstitucionalidad de la pretendida reforma. Pues para él, el trabajo ahora de la Corte seguir fallando en el mismo sentido, pues como sabemos son parte del mismo grupo, eso ha quedado claro. La Corte, el INE y la Alianza Va por México han cerrado filas en lo que están considerando pues un intento de desplazamiento de las parcelas que ya consideraban suyas en el poder público, en el poder político. Y también en este siguiente corte nos dice Edmundo Jacobo que él se va tranquilo, pues sí, se va tranquilo con este finiquito millonario, y también que después de haber prácticamente pues sellado esta alianza y con la Suprema Corte fallando también a favor de la cancelación, por lo menos en estos momentos, del plan B de la reforma electoral. Coordinando los esfuerzos de las diferentes áreas ejecutivas de la institución, en oficinas centrales que ustedes conocen bien, en los órganos desconcentrados. Si bien yo no opero todas y cada una de las decisiones y todos y cada uno de las partidas presupuestales, mi trabajo en buena medida es coordinarlo y vigilar que las funciones se realicen de acuerdo a lo previsto y con los recursos previstos. Y pues he pasado por N cantidad de auditorías, no solamente de la Contraloría General en su momento, sino del órgano interno de control, ahora con la reforma del 14, que constituyó esta figura. Y recuerden, por cierto, la Contraloría General del IFE, en su momento, fue, desde la reforma de 2007, la primera figura de un auditor interno que tenía un nombramiento desde la misma Cámara de Diputados, separándolo de lo que era el diseño tradicional de auditores que eran nombrados por el titular de cada una de las dependencias. Por cierto, esa figura que viene desde el 2007 para el Instituto Federal Electoral, que hizo de la Contraloría General en aquel momento, ahora se ha generalizado como norma para muchas otras instancias de la auditoría de los recursos públicos, y yo creo que es un gran beneficio. ¿Eso qué le dio a la Contraloría en su momento y ahora al órgano interno de control? Pues mucha independencia para hacer en mejores condiciones su trabajo. Y también el IFE, el INE, pues ha estado auditado permanentemente por la Auditoría Superior de la Federación. Como yo lo he dicho a los diferentes titulares de estos órganos auditores con los cuales me ha tocado platicar y ver diferentes casos, en la medida en que ellos hagan bien su trabajo, yo estoy más tranquilo. Quiere decir que una auditoría fuerte, una revisión fuerte de nuestro quehacer, pues hace todavía más transparente el uso de los recursos. Que tengamos diferencias en ocasiones sobre algunas apreciaciones, sí las hemos tenido. Que de repente se toman como buenas investigaciones que están en proceso y lleva a que en ocasiones ustedes también informen como ya concluidas algunas investigaciones. Eso creo que no está bien. ¿Qué quiero decir con esto? Pues pusiste cara de sorpresa. Pues en ocasiones el auditor hace informes parciales y dice está en curso tal, y podría derivar en responsabilidades por tales y cuales cantidades de recursos. Pero eso no se ha concluido. Claro, se tiene que informar. ¿Y qué ha sucedido sistemáticamente si ustedes revisan la historia en estos últimos años? Y además, bueno, por lo menos del 2008 para acá, para no hablar más lejos, pues el momento que se continúa con la investigación, se subsanan las cuestiones, de manera tal pues que realmente lo que en ocasiones se ha anunciado como grandes problemas de operación y administración de la institución terminan no siendo así. Pues dice que se va tranquilo ante futuras investigaciones. Sin embargo, pues hay que decirlo, existen actualmente indagatorias que no han dejado muy bien parada a su área, que es la que administra. Y recordar que él está enquistado en el Instituto Nacional Electoral desde que era Instituto Federal Electoral, pues al cargo arribó desde 2009. En esta conferencia, los reporteros presentes pues le preguntaron si esta salida
salida, si se baja del barco, porque en las quintetas de, sobre todo la próxima consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, pues podría llegar alguien que simpatice con el plan B y sobre todo que fiscalice su administración, y también por el propio papel de la Contraloría, que había pues estado el Contralor Interno del INE en esta comparecencia ante la Cámara de Diputados, y ahí había hablado de irregularidades multimillonarias en el Consejo de Administración, en el Consejo General del INE, pero sobre todo en el área de la Secretaría Ejecutiva, que es la que maneja el presupuesto, y él pues indica que no es así y le manda un mensaje al Contralor del INE. Vamos a escuchar. A ver, primero no sé qué dijo el señor Contralor en la Cámara. He estado en mi oficina desde muy temprano atendiendo múltiples cuestiones que atañen al cargo de la Secretaría y que les voy a seguir atendiendo hasta el último minuto. Ya tendré oportunidad de... Pero vamos, así como sería una sugerencia, así como yo diseñé una Secretaría Ejecutiva muy técnica, lo que ha pasado estos últimos días es que ante los ataques que he recibido he tenido que irme pronunciando ya más políticamente, por eso me voy. Yo quisiera que el señor auditor, el señor titular del órgano interno de control, hiciera su papel técnico y evitara, antes de cerrar sus investigaciones y sus auditorías, el uso político de sus dichos. Pero bueno, él tendrá la decisión que tomar, yo he tomado las mías, y no soy quien para dar consejos. Lo de las quintetas, justamente lo hago en este momento, porque todavía no está decidido quién presidirá el Instituto Nacional Electoral y quiénes ocuparán las otras 3 vacantes del Consejo. Justamente por eso. No después, para que no se lea que está en función de quienes van a renovar el Consejo General y por respeto a las 7 consejeras y consejeros que se quedan en el órgano. Por eso, justamente en este momento, para evitar cualquier especulación al respecto.